Ya también viene la contra ahí en redes, ya dicen que esto es parte de lo que había advertido el propio López Obrador, de la campaña del publicista JJ Rendón, venezolano también a la sazón, y que esta es una actriz contratada por él. A mí se me hace un pronunciamiento muy extremo, pero sin duda, pues aquí se lo presentamos, porque también puede ser que esas posturas extremas de la sociedad, pues hay que darles a veces salida. Y ahí está, como un elemento más a considerar. Pero bueno, ya estamos en comunicación hasta Los Ángeles con mi queridísimo amigo de este equipo y de esta emisión, el periodista Eduardo Blancas, él establecido allá y que tiene el pulso justamente de lo que ha sido el gobierno de Donald Trump, que mañana cumple un año, y sobre todo lo que ha sido para la comunidad latina en general, no solo para los mexicanos y para los inmigrantes. Por eso le pedimos que nos diera su evaluación de lo que ha sido el primer año de Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Amigo querido, muchísimas gracias por esta participación, como siempre aquí en Disyuntiva. ¿Cómo has estado? Mi querido Jorge, buenos días. Muy bien, gracias. Aquí en la siempre tibia y a veces muy caliente California, y lo digo por los fríos que están pasando ahora en el este y en el medio oeste de los Estados Unidos. La evaluación es más o menos la siguiente. El presidente Trump ha tratado de borrar los logros del presidente Barack Obama en lo que fue este primer año de su gestión, lo cual básicamente no ha logrado, o sea, el objetivo mayor, o el primer objetivo y mayor de todos, fue, por ejemplo, acabar con el Obamacare, que es el sistema de salud o el programa de salud que beneficia a propios y extraños, y que resulta para muchos de nosotros caro, resulta bastante caro en mi caso, por ejemplo, ¿no? Pero viéndolo bien, haciendo una evaluación de las cosas, podríamos considerar que es lo caro de la vida en Estados Unidos lo que estamos viendo con estos pagos tan altos. Y si nos podemos también a ver que mucha de la gente que no tiene para pagar un seguro médico y que se beneficia de lo que los que sí pagamos estos servicios, la verdad es que es una gran virtud, porque nos saldría mucho más caro, por ejemplo, pagar para esta gente ¿cómo se llama?, servicios de emergencia, que pagar, por ejemplo, su seguro médico. Bueno, la cosa es que al tratar pues de acabar con estos servicios, con este compromiso social, y no lograrlo, pues esta es la fotografía más grande de lo que podríamos ver en este primer año del presidente Trump. Otros de los proyectos que él ha traído a la mesa podría ser, por ejemplo, el tema migratorio, que ha utilizado como bandera y al que le puso nombre de mexicanos, ¿no?, a todos aquellos que entran a Estados Unidos. Los bad hombres, mi querido Lalo, los bad hombres, ¿no? Exactamente, los bad hombres. Esos que le sirvieron de pretexto al presidente Trump para decir que somos pues alguien que no es funcionalmente apropiado para los Estados Unidos. A todos nos puso la misma etiqueta. Hay algunos que realmente cabrían dentro de esa etiqueta, pero no necesariamente mexicanos, sino gente de todas las extracciones, y no hablo nada más de nacionalidades, sino de orígenes, especialmente en estas fechas, hablando de gente de Medio Oriente, de todos los que han puesto de cabeza al mundo entero, como ya todos sabemos, con el tema del terrorismo. En fin, a ese tema la verdad es que lo ha convertido en un asunto realmente controvertido, porque mucho del dinero que debería estarse invirtiendo, por ejemplo, en la seguridad nacional a través de detener o de enfocarse directamente en grupos terroristas, lo está queriendo enfocar en un muro que para muchos propios extraños, y hablo incluido de republicanos y cada vez más votantes republicanos, se están convenciendo que realmente no es la salida para
para lo que el presidente y su gavilla están planteando. Lalo, ¿cómo? El primer nombre que le pongo es Jeff Sessions, sí. Sí, Lalo, te queríamos preguntar, ¿cómo es que ha cambiado el ambiente? ¿Cómo se percibe el ambiente desde que Trump es presidente para el latino en la calle? Tenemos muchos informes de que, pues sí, se ha incrementado esta tensión racial, esta tensión inmigrante desde los grupos blancos, claro, que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido el sentimiento antimexicano, antiinmigrante, pero ahora reforzado desde la Casa Blanca. ¿Tú percibes como periodista y como latino que sí hay un ambiente más tenso en contra de los mexicanos en específico y en general de las minorías, Lalo, en este año? Mira, por supuesto que sí, claro que sí. Y yo creo que esa tensión se originó contra mexicanos, efectivamente. Pero ha ido dando la vuelta, ¿no? Ha ido tomando círculos en base al villano, entre comillas, al villano al que señalar por parte de la administración Trump en el momento que más le parece apropiado. Hablamos, por ejemplo, en este momento de salvadoreños. Y hablamos hace unas semanas, 5 semanas más o menos, 6, de haitianos, hondureños, nicaragüenses, y en la última semana decíamos salvadoreños, africanos, y a los que señaló como países de porquería. Los hoyos, ¿no?, de mierda, sí. Por no decir y no repito las palabras en español que él dijo en inglés, porque la verdad, the whole shit, que nos escuchan en casas, en familias, y no merecería la familia mexicana escuchar las palabrotas de este barbaján que tenemos como presidente de Estados Unidos, y me atrevo a decirlo así porque es palabras no se claro, de nadie, menos de manera pública, sin duda, Lalo, no, sin duda. Sí. En fin, yo diría que sí, que la violencia en contra del inmigrante pues es parte de la patente de esta administración pública, que hemos sido objeto de denuestos gravísimos. No va a cambiar. Incluso debemos de tomar la fotografía, que es muy probable, yo desde el principio lo he visto así, es muy probable que el TLC no siga caminando. Yo así es lo que veo, ¿no? Por todo lo que ha dicho, que si no es como yo digo, no va a ser. Así es. Es la foto que le muestra también a los muchachos de DACA, a los más de casi 800,000 soñadores, en su mayoría mexicanos. Los soñadores son los, como diríamos, los jóvenes dreamers, estudiantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos, que llegaron desde niños, traídos por sus padres, sin haberlo decidido ellos, ¿no? Así es el presidente con históricamente los niveles más bajos de aprobación, pero desafortunadamente esa base que le acompaña y que lo llevó a la presidencia, más uno que otro despistado que también creyó que iba a haber un cambio positivo, esa base sigue firme, Lalo, porque les ha dado lo que les gusta escuchar, ¿no? Les ha dado con el muro, ha bloqueado inversiones aquí en México, la planta de Ford allá en San Luis, o sea, sí nos ha perjudicado en cuanto a la inversión ha presionado sobre todo a las automotrices aquí en México, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, amenazándoles con imponerles altos gravámenes a sus productos, sí, claro, y nos ha perjudicado de muchas maneras, pero esa base extremista sigue muy firme detrás de él, que ha basado y sigue basando su gobierno, como lo basó en su campaña, en su discurso de odio, en su discurso de exclusión, que es justamente lo que ayer señalaba el informe de Human Rights Watch, que lo exhorta al propio presidente a terminar, a dar un viraje en lo que ha sido su política, que ha provocado también una mayor tensión a nivel en el mundo con la geopolítica, provocando a Norcorea, provocando a Irán, anunciando al mundo árabe con
reconocimiento de Jerusalén, es decir, ha sido un desastre, y los contrapesos, que son lo que en determinado momento lo ha detenido en sus iniciativas antiinmigrantes, pues son los que quieren cambiar mediante la designación de jueces que estén afines a él y que dejen de estarle bloqueando sus decretos e iniciativas. Me parece que además del juez de la Suprema Corte, hay otros jueces que están nombrando en cortes federales, porque es su estrategia que lo que avance su gobierno. Por cierto, en ese sentido, le están investigando en este momento la presión que está ejerciendo contra jueces de inmigración para sacar adelante casos que se llevarían años en solamente 60 días, no casos personales y particulares, que dice, bueno, tenemos muchos casos atrasados que se llevan años, hay que sacarlos en 60 días, pase lo que pase y sea como sea y sea quien sea, sin mirar si beneficios o perjudicas, que más bien sería, diría yo, en perjuicio de inmigrantes. Mira, como último te quiero agregar nada más en respecto de lo que es la relación con la inmigración y con lo que resultaría ese vínculo político entre México y Estados Unidos. Si vemos el lado positivo, y esto te lo digo de una manera muy honesta desde la visión de Estados Unidos, si vemos el lado positivo, a la hora de comenzar a cerrar puertas para la industria estadounidense dentro de México, lo que va a obligar es a ver un México con mayor iniciativa para la industrialización, número uno. Número dos, un México con menos corrupción, que obligue a que esa iniciativa pueda caminar y que sea menos objeto de dádivas no entre el gobierno, porque no es el gobierno, entre corruptos dentro del gobierno y empresarios mexicanos. Y número tres, obligaría a esos empresarios mexicanos a pagar salarios más justos, nivelando el salario mínimo a un nivel pues superior a lo que en México vergonzosamente es uno de los más bajos del mundo, el más bajo de América Latina. Esa es la fotografía. Excelente. Que se ve desde los Estados Unidos por el lado positivo. Sí. Pero Jorge, que igual tiene que suceder de alguna u otra manera. Excelente punto, mi querido Lalo, y agudo tu análisis, porque sí, justamente es ante las amenazas externas donde en este país tenemos la obligación y la necesidad de ponernos las pilas, ¿no? Ahora, ante la posibilidad del fin del Tratado de Libre Comercio, pues ¿qué se hace el gobierno como loco buscando alternativas, ¿no? Buscando la diversificación real del comercio, que es muy difícil, vaya, la interrelación es innegable entre ambos países, más que entre ambos gobiernos, y cerrar filas aquí adentro para justamente hacer un frente común hacia afuera y hacia este personaje nefasto, sin duda, como está ocurriendo en otras latitudes, como ya le respondió el gobierno de Namibia, como están respondiendo otros bloques como el europeo ante estas ínfulas de este señor. Puede ser que a final de cuentas el tener un personaje, un enemigo común, digamos, nos una y nos haga que en este país cambien las cosas por necesidad para enfrentar a esta desgracia llamada Donald Trump, que con todo y todo, con toda esta investigación que tiene en contra y con todo lo que ha hecho, digamos, algunos dicen que su mayor logro es esa reforma fiscal, que sin embargo traerá consecuencias a la propia economía estadounidense en el mediano y largo plazo, Lalo. Sí, en respecto a esta reforma fiscal, sí, muchos ante las palabras se van a sentir beneficiados, y no en este abril, que es cuando se hace la declaración de impuestos y viene el regreso, ¿no? Lo que le llaman aquí el tax return, o sea, el regreso de tus impuestos, de lo que declaraste durante el año, de lo que se te retuvo durante el año y lo que el gobierno te tiene que devolver, ¿no? Supuestamente habría un incremento de esa devolución que no se vería este año sino hasta el siguiente, pero solamente sería me parece que serían 3 años, y luego a partir de ahí se reduciría de una manera drástica, dramática, terrible contra la clase media y la clase trabajadora, y los beneficiarios realmente para siempre
serían los grandes empresarios, ni siquiera los medios empresarios, los grandes empresarios, a nivel de que a ellos sí ya nunca se les modificaría ese subir o bajar en la devolución de impuestos. Simplemente se les anulan algunas participaciones en pagar impuestos, les disminuiría muchísimo y el beneficio ya sería para siempre. Tendremos que esperar a que llegase otra administración para que tuviera que hacer alguna otra modificación, y esto respalda las palabras que lo pusieron en evidencia en una reunión de Mar-a-Lago, su club de golf y casa privada en Florida, en la que en una reunión privada alguien lo pone en evidencia cuando dice: hey, todos ustedes los está aquí, gracias a mí ya son ricos, van a ser mucho más ricos debido a esta reforma de impuestos. Claro, se echa la bolsa a los grandes corporativos para también asegurar e ir labrando una eventual reelección, que ya veremos qué pasa justamente en las próximas elecciones intermedias, pero la amenaza más inmediata es la paralización del gobierno, justamente por el empecinamiento de Trump de que exige financiamiento para su muro, y está deteniendo un acuerdo en el Congreso que se podría quedar sin fondos tan pronto como hoy a la medianoche. ¿Estoy correcto, mi querido Lalo? Está haciendo correcto, pero esta casi madrugada se llegó a un acuerdo para dar una extensión, me parece que hasta el 26 de febrero. Ya acuerdo. Mes, así como ya se dio por un mes, sería por un mes más, una extensión más. Esto es algo que vemos comúnmente, no digamos que en cada periodo presidencial, a veces se ve una vez cada periodo presidencial. Este presupuesto se establece anualmente, ¿no? Y tiene que entrar en vigor a inicios de año, a fin de año, y comienza con, obviamente estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro. Este presupuesto, el peligro es que si realmente no pasara, estaríamos hablando de que las secretarías de Estado, todas la que aquí le llamamos agencias, ¿no? Agencias, secretarías, por ejemplo, o dependencias de Estado. Acá le llamamos agencias de Estado, agencias gubernamentales federales, no tendrían presupuesto para pagar los salarios de los empleados. Cuando eso sucede, incluido el ejército, pero cuando eso sucede, quien mete la mano en la operación, por ejemplo, de aeropuertos o de, no sé, ese tipo de lugares que son clave para el funcionamiento del país, quien mete las manos es el ejército, ¿no? Ojalá que no lleguemos a tanto, pero este hombre es tan necio y está tan acostumbrado a manejar las cosas como administrar una casa, ¿no? Es decir, es como cuando uno dice a su hijo: lo vas a hacer porque yo te digo, ¿no? Porque es por tu bien, ¿no? Aquí no hay negociación, ¿no? Pues igual el tipo no quiere negociar. Así es. Y no está dispuesto a escuchar al Congreso. Pero bueno, sí. Es un intransigente a todas luces, Lalo, un intransigente como persona y como presidente. Sí. Y bueno, pues qué bueno que ya hay esta extensión entonces presupuestal, que digamos es más o menos habitual que sea una herramienta de presión en las negociaciones entre el Congreso, las distintas iniciativas y los equilibrios en las fuerzas políticas. Pues ya estaremos al pendiente contigo, como siempre, así nos lo permite tu disposición, mi querido Lalo, de seguir la situación allá en los Estados Unidos y lo que ocurre en el gobierno de Trump y entre nuestra comunidad mexicana, quienes pues desde acá, como siempre, te mandamos un abrazo, mi querido Lalo, y todo nuestro agradecimiento, nuestro cariño y reconocimiento, como siempre, a tu trabajo, mi Lalo. Muchas gracias, un abrazo para los amigos de Disyuntiva, Jorge, para ti especialmente. Gracias, mi Lalo, estamos en contacto, gracias por esta brillante colaboración, como siempre. Vamos a hacer un